Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta tarde vamos a realizar el estudio número 46, que es una continuación del estudio del libro de la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, como amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien, ahora veamos. Todos los que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios. Estos han nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo. Capítulo número 3 del libro de Juan, versículo 3, 5 y 2 Corintios 5, 17. Lamentablemente, muchos no han nacido de Dios porque no aceptan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchas veces creemos que todas las criaturas, todos los seres humanos, por haber sido creados por Dios, se pueden ser llamados hijos de Dios. Y aquí claro nos indica que si no hemos creído en que Jesús es el Cristo, no podemos ser llamados hijos de Dios. Es decir, hemos sido todos creados por Dios, pero qué buena noticia para nosotros y para los que han creído en Jesucristo. Qué buena noticia saber que hemos sido llamados hijos de Dios. Ahora, la parte lamentable es que hay quienes no han nacido de Dios porque no han aceptado a Jesús como Cristo. Ellos dicen que Jesús no es divino, y los que dicen esto es porque han aceptado falsas doctrinas y como consecuencia recibirán el castigo eterno. Todo, todo cristiano debe demostrar con obediencia a los mandamientos que ama a Dios y a su Hijo Jesucristo. Una vez más, recalcamos que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. Lo hemos estudiado en capítulos anteriores en esta misma carta. Todo el que no ha conocido a Dios piensa que es muy complicado guardar sus mandamientos y por eso no tiene la intención de obedecerlo. Por eso vemos tanto odio y resentimiento en el mundo, porque no se practica el amor. Dios es un Dios de amor y quiere que nos amemos los unos a los otros. Todos los que han nacido de Dios, los que han obedecido el Evangelio, pueden vencer al mundo. Hay unos versículos de referencia para reforzar esto que acabo de decir. Primera de Corintios 15, 57, Romanos 8, 31 y Primera de Juan 4, 4. Nuestra fe en Cristo y en Dios es lo que nos ayuda a poder vencer al mundo. Por esto, es muy importante que el cristiano nunca pierda su fe en el Señor Jesucristo. Recuerden que sin fe
es imposible agradar a Dios. Esto lo encontramos en Hebreos 11:6. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es reconocer que Jesús posee la naturaleza y esencia de Dios. Algunos han sugerido que las frases agua y sangre se refieren a el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Otros han sugerido que el agua y la sangre refieren al agua y la sangre que salieron del costado de Jesús en su muerte. Ninguna de ellas está en conflicto con la palabra de Dios, así que cualquiera de las dos puede ser válida. El Espíritu Santo da testimonio de estas cosas y por consiguiente es la verdad de Dios. Así que no importa cuál postura tomemos en base a este enunciado de agua y sangre, ambas están aprobadas por la palabra de Dios. La frase 3 es referencia al agua, la sangre y el Espíritu Santo. Estos tres testimonios concuerdan. Recordemos que se necesita que 2 o 3 testigos estén para afirmar cualquier declaración. El apóstol Juan nos enseña que el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres. Dios nos ha dado testimonio de su Hijo en varias ocasiones. Marcos 1:11, Mateo 17:5 y Juan 5:30 al 47. Ahí podemos encontrar versículos donde específicamente Dios da testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que no cree en Jesús le hace a Dios mentiroso, porque no quiere aceptar el testimonio que el mismo Padre Celestial da a favor de su Hijo. El Espíritu es el que da testimonio, entonces el testimonio del Espíritu Santo por medio de la palabra es verdadera. Qué importante en verdad poder comprender que la palabra de Dios es la verdad absoluta para nuestras vidas. Que en la palabra de Dios encontramos el testimonio real de Jesucristo. Y es la clave para nuestra salvación. Es la clave para poder ser llamados hijos de Dios. Está en nosotros poder tomar su palabra y aferrarnos a ella para nuestra salvación. También es importante no dejarse guiar por falsas doctrinas, por aquellos comentarios que nos puedan desviar nuestra convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios verdadero. Porque aquí nos hace una tremenda advertencia. Todo aquel que no cree en Jesucristo le está haciendo a Dios mentiroso. Todas aquellas personas que han creído en doctrinas diferentes a el cristocentrismo, a que Jesucristo es el centro, está condenado al castigo eterno, pues estamos haciendo mentirosos a Dios y no estamos recibiendo la salvación que es por medio de su muerte. Como dice en versículos que acabamos de leer, por medio de agua y de sangre, sea testimonio de que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Así que hermanos, espero que sea de bendición esta palabra para sus vidas y que a través de ello nos sirva para aferrarnos y también para tener argumentos cuando falsas doctrinas vengan a nuestra vida y también para poder predicar la palabra de Dios y compartir este mensaje hermoso y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga y que reafirme sus caminos en Él. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto.